lugares, pronto buenas noches. Es un día muy especial, el día de hoy, porque un día como hoy, nuestro Señor Jesucristo estaba venciendo a la muerte. Había pasado momentos duros y difíciles los anteriores. El día de ayer, como un sábado, los discípulos estaban probablemente en silencio, sin saber qué hacer, porque su maestro había sido crucificado de la manera más vil. Pero un día como hoy, en la madrugada, nuestro Señor Jesucristo se levanta de entre los muertos y vence a la misma muerte. Este sermón titula Permanezcan, basado en 1 Corintios capítulo 15, verso 58. Y dice así la palabra del Señor: Por tanto, mis amados hermanos, permanezcan firmes y constantes. Trabajen siempre para el Señor, con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Porque Cristo vive, sus discípulos debemos permanecer firmes y constantes, trabajando y progresando, expectantes y esperanzados en las promesas del Señor. Amado Dios, honra tu palabra esta tarde, en este lugar y donde llegue, en el nombre de Jesús. Los ponemos en tus manos, oramos y anhelamos, Señor, que tu gracia, tu favor, tu presencia esté en medio nuestro. Amado Espíritu Santo, tú sigas obrando y trabajando, aún en circunstancias como las que estamos pasando. Obra en nosotros. Bendito seas. En el nombre de Jesús oramos. Gracias, Señor. Amén. Estamos viviendo días, sí, de adversidad y de incertidumbre. En este momento no hay nada seguro como para decir hasta tal fecha vamos a estar libres, hasta tal día vamos a estar tranquilos, esto se acaba la segunda quincena de tal mes. No hay tal cosa. Realmente estamos viviendo en tiempos de adversidad e incertidumbre. Y hay algo que muchos estamos esperando como seres humanos en todo el planeta Tierra, es una vacuna. Una vacuna que pueda hacerle frente a este virus que está matando a muchas personas. Pero sabemos que en este momento muchos científicos están trabajando en el desarrollo de esta vacuna. Y bueno, no es sencillo, los procedimientos son complicados y bastante dificultosos, pero tiene que seguir su proceso. Bueno, y mientras no haya algo oficial, vamos a esperar. Y claro, los hijos de Dios estaremos esperando primero en el Señor, por supuesto. Pero, ¿qué sucedería? ¿Qué sucedería si alguien saca una información oficial indicando de que de aquí a mucho tiempo no vamos a encontrar esa vacuna, no vamos a tenerla? Saldría en los titulares, en primera plana, en los medios de comunicación. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo se sentirían las personas que están a tu alrededor? ¿Cómo nos sentiríamos? Quizás en nuestra humanidad, como personas, como seres humanos, sabemos que esa es la solución que estamos esperando contra el coronavirus. Pero si dijeran tal cosa, realmente
nos pondrían los ánimos tal vez por el suelo. Para muchos diríamos, no puede ser tanto tiempo. ¿Por qué? No sé. Sucedería, creo que mucho desánimo, mucha pesadez, desaliento, desesperanza en muchos. No lo sé. No sé qué sucedería y no quiero imaginarme más. Oramos porque Dios esté respaldando, ayudando a aquellos que están trabajando de manera fuerte en esto. Es nuestra oración y vamos a seguir orando por ellos también, por supuesto. Cuando el apóstol Pablo estaba mencionando este versículo, porque dice al final, por tanto, da una serie de normativas en el capítulo 15. El apóstol Pablo está enseñando varias cosas acerca de la resurrección. Y al final dice, por tanto, mis amados hermanos. Sucede que en el tiempo de esta iglesia de Corintio, una de las razones por las que el apóstol Pablo escribió a los corintios es que algunas personas con algunas enseñanzas falsas y falsos maestros había entrado a la iglesia indicando que Cristo no ha resucitado. ¿Saben cómo cayó esta noticia, este mensaje, esta enseñanza a la iglesia? Una iglesia que viene de la iglesia primitiva, que estaba sufriendo por Cristo persecución, pasando momentos difíciles por causa de Cristo. Algunos han entregado su vida, muchos han sido apedreados, otros han sido comidos por leones, otros han sido crucificados. Dios sabe solamente las formas y maneras de cómo han muerto por la opresión del Imperio Romano en su momento, hace a 2000 años atrás aproximadamente. Y que alguien venga y les diga, ¿sabes? Cristo no ha resucitado. Si tú fueras uno de los hermanos de la iglesia de Corinto, ¿cómo recibirías esta noticia? Cuando has escuchado de tu Señor, especialmente los discípulos, los son más cercanos, han escuchado del propio Señor Jesucristo, me voy. Y si les ha dicho me voy, porque estaba retornando donde su Padre, voy a volver. Y si les dijo voy a volver, es porque estaba vivo y había resucitado. Y ellos lo habían visto con sus propios ojos. De hecho, 1 Corintios capítulo 15, los primeros versículos, hablan justamente de ello. Muchos lo habían visto. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dice las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dice las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores y a la vez la mayoría de los cuales todavía viven. Aún algunos han muerto. O sea, Jesús había resucitado y muchos han sido testigos de su resurrección. Pero que algunos vengan con esa enseñanza y digan que Cristo no ha resucitado. Realmente eso estaba generando desánimo. Estaba generando desaliento. Estaba generando desesperanza. Estaba generando un cierto tipo de frustración. Y ahí es donde el apóstol Pablo, al percibir, al escuchar de eso que estaba pasando en la iglesia de Corintio, escribe el libro de Corintios y específicamente el capítulo 15. Hermanos, el apóstol Pablo en este capítulo reafirma su confianza en Cristo, en un Cristo vivo, en un Cristo que ha resucitado. Y dice, si Cristo ha resucitado, también aún nosotros, los que seguimos a Cristo, un día vamos a resucitar también. Y saben, al final les pide tener 3 actitudes. Les dice, quiero que ustedes desarrollen 3 actitudes. En medio de esa enseñanza
falsa que estaba entrando a la iglesia, que estaba generando desánimo y desaliento. Le dice, queridos hermanos, en el versículo 58 al final, por lo tanto, mis amados hermanos, ¿con qué cariño les habla el apóstol Pablo? Mis amados hermanos. 3 cosas. Primero, permanezcan firmes y constantes. Ante las amenazas de falsas enseñanzas respecto a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, los hermanos de Corinto debían mantenerse firmes y constantes. De lo contrario, tendrían que, esas enseñanzas, ¿qué generarían? Generarían inestabilidad, desánimo, desesperanza, angustia. De hecho, 1 Corintios capítulo 15, el verso 14, dice lo siguiente. Gracias, Señor. Dice, y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. Si vamos al versículo 17 en el mismo capítulo 15 dice, y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil. Y todavía siguen siendo culpables por sus pecados. ¡Wow! Qué importante y vital es esta enseñanza en los discípulos de Cristo, de que Cristo ha resucitado. Es un eje de nuestra fe. Porque si Cristo no ha resucitado, en vano estoy yo hablando, predicando, enseñando. ¿Qué sentido tiene? Si Cristo no ha resucitado, la fe de quienes hemos creído en Él es en vano. De miles y millones de personas en el mundo es en vano. Si Cristo no ha resucitado, todavía estamos en nuestros pecados. El cristianismo sería un engaño. Pero no lo es. No lo es. Porque todos sabemos y el Espíritu Santo nos ha dado convicción de que tenemos a un Cristo vivo, a un Cristo resucitado entre nosotros. Bendito sea el Señor. Queridos hermanos, aferrémonos a esta palabra. Aferrémonos en la esperanza de la resurrección, de que nuestro Señor está vivo. Y pronto volverá. Y pronto volverá. Y en esta gran verdad es en la que debemos mantenernos firmes y constantes. En el trabajo, en el Señor que nos ha confiado. En las labores, en las responsabilidades, en la casa. Ahora tal vez no estamos en casa, en la iglesia, en la casa del Señor, pero estamos en nuestro hogar. Ahí nos toca en este tiempo permanecer firmes y constantes, confiando en esta verdad que el Señor ha permitido que sea escrito y lo tenemos aquí en nuestras manos. Nuestra espera a Cristo tiene que ser activa y no inactiva. Implica paciencia, claro que sí. Hoy que vivimos en la cultura de lo rápido, queríamos rápido esto, queremos rápido aquello. Pero en este tiempo nos ha tocado tener paciencia. Y en esta paciencia, el Señor nos está pidiendo permanecer firmes y constantes. Firmes y constantes. Es una actitud de carácter. Yo sé que tal vez para muchos de nosotros no ha sido sencillo sobrellevar, luchar, lidiar con nuestra fe en medio de lo que estamos viviendo. Y sí, la palabra del Señor nos permite también desahogarnos, sacar tal vez algunas cosas que nos han estado incomodando durante este tiempo. Tal vez han surgido algunas preguntas. Señor, ¿por qué tiene que suceder esto? ¿Hasta cuándo va a ser, Señor, así? Amén. Los salmos nos invitan a preguntarle al Señor de manera sincera y honesta, no con una actitud de cuestionarle, de ponerle como en el paredón para acusarlo, no.
con una actitud sincera y honesta de confianza entre padre y hijos. Pero con todo ello, el desafío es mantenernos firmes y constantes. La segunda actitud que el apóstol Pablo está desafiando a esta iglesia de Corintios es: permanezcan trabajando y progresando. Los hermanos de Corinto, entendiendo que Cristo ha resucitado y está vivo, debían mantenerse trabajando y progresando. Porque si escuchaban esas falsas enseñanzas de que Cristo no ha resucitado, con el desánimo, con el desaliento, mejor para qué hacer nada, ya no hago esto, mejor me quedo, me desaliento y mejor lo dejo ahí. Pero si Cristo ha resucitado, permanezcan trabajando y progresando. ¿Y qué significa trabajar y progresar en este tiempo? Yo sé que muchos de nosotros no podemos estar en la iglesia. No podemos estar en los espacios donde estuvimos sirviendo, algunos en la alabanza, otros en la enseñanza, otros en la oración y en diferentes ministerios, trabajando y involucrados en diferentes espacios, sirviendo al prójimo, en fin. Pero ¿saben qué significa en este tiempo mantenernos, permanecer trabajando y progresando? Es que en este tiempo no podemos mantenernos inactivos, quietos. Tenemos que estar activos. Seguir orando. Seguir orando por los amigos, los compañeros de trabajo, por los compañeros de curso. Seguir clamando a Dios por ellos. Buscar oportunidades para hablarles del Señor. Que Dios nos permita tener espacios oportunos, usar estos medios, las redes, para llegar con sabiduría a las personas en nuestro entorno. Una llamada telefónica, un mensaje de texto. Tenemos que mantenernos trabajando y progresando. Orar, meditar en su palabra, escuchar, llamar, enviar mensajes. En la casa, tener nuestro tiempo devocional de pronto. No sé, que el Señor nos dé maneras creativas en este tiempo para mantenernos trabajando y progresando. Algo vamos a sacar de todo esto que está sucediendo. Cuando pase, algo habremos aprendido. Pero si no nos mantenemos trabajando y progresando, nos vamos a estancar, nos vamos a quedar quietos, nos vamos a deprimir, vamos a empezar a desconfiar de Dios. Y vamos a terminar, como muchos, tal vez, desesperanzados. No es lo que el Señor quiere. Porque Cristo está vivo. Tenemos que mantenernos, tenemos que permanecer trabajando y progresando. Finalmente, la tercera recomendación o la tercera actitud que el apóstol Pablo está dando a los hermanos de Corintios, dice: expectantes y esperanzados. Permanezcan expectantes y esperanzados. Porque fíjense al final del versículo 58, la última parte dice: porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Todo tiene valor para Él. Todo tiene sentido para Él. Claro, llamar a alguien, enviar un mensaje, orar en el teléfono por alguien. Y si algunos en el día que nos toca salir, porque respetamos lo que las autoridades en este tiempo también han dicho, permanezcan en casa, pues hagamos caso. Pero el día que nos toque salir, tengamos una actitud de servicio a algún necesitado. Compartamos algo que podemos compartir con aquellos que no tienen, porque hay mucha gente, especialmente aquellos que
tienen su negocio en las calles, los vendedores ambulantes, viven del día. Y muchos de ellos, en tantos días de quietud, de no generar recursos, ¿cómo estarán? Ahí nos toca trabajar y progresar a quienes somos hijos de Dios, a quienes nos consideramos discípulos de Cristo. Esa actitud es una actitud de esperanza. Porque cuando uno tiene esperanza, se mantiene activo. Voy a seguir haciendo. Hay expectativa, hay esperanza. ¿Por qué? Porque nada de lo que hagamos para el Señor es inútil. Todo es útil. Bendito sea el Señor. Dios quiere usarte a ti y a mí en este tiempo. A pesar de lo que estamos viviendo, Él quiere usarnos. Seamos instrumentos en sus manos. Si está diciendo, nada es inútil, Él sabe premiar. Nuestro Señor sabe premiar. Claro, porque en el trabajo, en los lugares donde estamos sirviendo, aún en la iglesia, no siempre recibimos palabras a veces de que nos digan, qué bien lo que has hecho, felicidades, seguí haciéndolo, adelante. No siempre escuchamos esas palabras. A veces más escuchamos reclamos, mira, esto no has hecho, esto te falta, que esto... Bueno, no siempre podemos contentar a las personas. Pero para nuestro Señor Jesucristo, si lo hacemos de todo corazón, por más chico que sea, que lo hagamos, para Él no es inútil. Él está mirando, Él está observando. Así es que el desafío de Dios a través de este pasaje es que nos mantengamos expectantes. Ahora, otra dimensión de esta expectativa es que al final, ¿saben? Porque está hablando de la resurrección. Muchos están partiendo, están muriendo en el mundo, aún en nuestra Bolivia. Siguen subiendo el número de personas infectadas, lamentablemente. Pero ¿saben qué? Al final de cuentas, si el Señor en su soberanía lo permite, si nos va a tocar a nosotros partir, hay algo que tenemos que tener seguridad. Y aquí está la expectativa y esperanza. Vamos al encuentro de nuestro Señor. Para mí el vivir es Cristo, decía el apóstol Pablo, y el morir es ganancia. Por eso el apóstol Pablo habla de que no hay temor. En el capítulo 15, verso 57, antes del versículo que leímos, dice: pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de su resurrección. ¿Sabe? Mucha gente que ha partido, aún hermanos de nuestra fe, discípulos de Cristo, pero ellos están en este momento en mejor estado que nosotros. La muerte, nos mantendremos con expectativas y esperanza. Bueno, eso está en la soberanía del Señor, el que nos toque y no nos toque. Pero mientras nos dé vida, quiero animarles a permanecer firmes y constantes. Quiero animarles a permanecer trabajando y progresando. Quiero animarles a permanecer expectantes y esperanzados, porque tenemos a un Cristo vivo. No es un Cristo muerto, es un Cristo resucitado, que está en medio nuestro, que está en tu vida. Es más, Él dijo en Mateo 28, al final del libro de Mateo: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, hasta el final de los tiempos. Hermanos, tenemos a Jesús con nosotros, caminando en este peregrinaje. Difícil, sí, nos ha tocado vivir, pero Él está con nosotros. Pero también tenemos al Espíritu Santo, por otro lado, caminando, yendo. Bendito sea el Señor. En estos días difíciles, entonces, por el que estamos pasando,
Si tal vez te estás sintiendo cansado, desanimado, desmotivado, en el Señor y con la ayuda del Espíritu Santo, te pido, te desafío a que te mantengas firme y constante, trabajando y progresando, expectante y esperanzado, que el Cristo vivo sea tu mayor motivación. Porque Cristo vive, yo me voy a mantener así, voy a permanecer así. Bendito sea el Señor.